Saludos, buenas... Uy, qué vozarrón tengo. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, antes de empezar y contextualizar un poco este tardeo alumni que tengo el enorme honor, la suerte de poder moderar, y quiero agradecérselo como corresponde al equipo de la Junta Directiva que andáis por aquí de alumni. Muchas gracias por contar conmigo. De hecho, me gustaría que el saludo institucional oficial pues nos lo diera Raquel Flórez, que está por aquí, presidenta de alumni. Vente conmigo aquí, Raquel. Y Javier González Benito, vicerrector de Economía. No haré el chiste, vente aquí conmigo. Tenemos pocos... No diré que eres el de la pasta. No lo diré, no lo voy a decir. Pues nada, venga, el micro es vuestro y este es el saludo protocolario. Javier, dale. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que para mí un verdadero placer venir a este evento y ver que bueno, pues los alumni de la Universidad de Salamanca que trabajáis y que tenéis vuestras vidas en el entorno de Madrid, pues encontréis un hueco para uniros, para conoceros, para intercambiar impresiones y sobre todo también para descansar después de una larga jornada de trabajo. Por supuesto, muchas gracias a Laura y a Marina por, bueno, pues en este caso, pues actuar un poco de maestras de ceremonias, o bueno, aunque eso es Sergio y tal, y de contarnos su experiencia para un poco ambientar el tema e iniciarlo. En nombre del rector de la Universidad de Salamanca, pues daros a todos un abrazo y bueno, pues deciros que siempre la Universidad de Salamanca pues está tremendamente orgullosa de este tipo de actividades, de alumni, y de que os reunáis para recordar viejos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Efectivamente, este es el segundo evento del Tardeo Alumni que tenemos. Alumni para nosotros es comunidad y esto yo creo que es un fantástico ejemplo de comunidad. Cuando pensábamos en qué queríamos hacer esa comunidad, pero que no sea un puro evento de networking, que es muy necesario, sino darle contenido. Y qué mejor manera de hacerla que con Laura, con Marina, y a las que dejamos en las manos de Sergio. Nada, quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado con este tardeo. Os agradecería que disfrutarais de ello, que participarais, que hagáis preguntas, que espero que haya espacio para ello, y que por favor corráis la voz, porque yo creo que esta es una iniciativa a la que le tenemos muchísimo cariño y que queremos que siga adelante y que sea un punto de encuentro, como decía Javier, para todos los que estamos en Madrid, pero no solo para los que estamos en Madrid. O sea que por favor, participad, disfrutadlo y corred la voz. Y nada más, le dejo a Sergio aquí el micrófono. Gracias. Gracias, Raquel, y gracias, Javier. Y gracias por ese caluroso aplauso que se agradece mucho para arrancar con entusiasmo. Claro, decía Raquel, dice, bueno, a Marina y a Laura les dejo en las manos de Sergio. ¡Qué responsabilidad! Porque a mí se me ocurren muchas maldades por segundo cuadrado, claro. Pero vamos a contextualizar un poco esta charla, este tardeo, que espero que sea distendido, relajado, informal, exactamente como el que hemos tenido instantes antes, donde yo ya os aseguro que todo lo que necesitaba aprender lo he aprendido en cuestión de segundos hablando con ellas, porque tienen una enorme pasión por el trabajo que realizan, y así lo demuestran en cuanto se ponen a hablar de su trabajo. Mirad, para mí, alumni, todo lo que tiene que ver con alumni en Universidad de Salamanca, parte siempre de una premisa, de algo en lo que creo realmente. Ya llevamos un montón de eventos a las espaldas donde yo he tenido la enorme suerte, por eso lo decía al principio, de poder hablar con mucha gente que sabe de lo que habla. Esto es noticia. Porque no todo el mundo con quien yo hablo sabe de lo que habla. Normalmente los que invitamos en alumni saben de lo que hablan. Pero además hay una cosa que a mí me encanta, que es esa manera de compartir conocimiento, de ponernos las pilas los unos a los otros en campos muy diversos, donde pues, yo les confesaba a las dos invitadas de la tarde, oye, perdonadme todas las meteduras de pata que pueda tener, porque realmente la ciencia inicialmente no es mi campo. Hago esfuerzos por entender, por comprender y sobre todo por intentar hacer preguntas pertinentes. Hemos aprendido recientemente con ChatGPT que tan importante como las respuestas son las preguntas. Las preguntas adecuadas muchas veces nos dan respuestas correctas, pero las preguntas inadecuadas nos llevan a caminos raros.
Y a partir de ahí, prometo no enrollarme mucho más. Marina Pollán. Hola, Marina. Si le das al botón para... Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Gracias, Marina. Bueno, aparte de otras muchas cosas, muchas, tengo aquí un currículum amplísimo que os prometo que no os voy a tirar en la cabeza con él. Es socia de honor alumni desde el 8 de junio del 24. Recién llegada. Estoy en rodaje como socia de honor. Licenciada en Medicina, de La Bañeza. De La Bañeza. Y aparte de otras muchas cosas, ha hecho carrera, y esto es muy importante, desde bien abajo hasta ser ahora directora del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Y esto es noticia, porque que yo sepa, si no me equivoco, eres la primera que llega a ser directora del Instituto Carlos III habiendo hecho toda la carrera íntegramente ahí. Bueno, la primera mujer sí. En hombres, a lo mejor podríamos decir que el primer director del Instituto de Salud Carlos III es una persona que había hecho su carrera en uno de los centros que se unió, que configuró lo que es el Carlos III. Pero desde que se formó el Carlos III es verdad que soy la primera directora que, como se suele decir coloquialmente, viene de dentro, conoce la casa. Aunque ahora que soy directora tengo que reconocer que lo que yo conocía de la casa era una pequeña parte de lo que la casa es. ¿Y qué es la casa? Porque claro, muchas veces hablamos del Instituto de Salud Carlos III. Para gente como yo, ¿qué es el Carlos III? Pues formalmente somos un organismo público de investigación que dependemos de dos ministerios, del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Sanidad. Somos la institución nacional más importante en investigación biomédica y salud pública. Y somos como Jano, como el dios Jano, que tiene dos caras. Tenemos una cara hacia afuera, porque somos el organismo nacional más importante que financia. No solo financiamos la investigación biomédica, sino que también, a mí me gusta mucho decir que vertebramos y fomentamos la colaboración, porque tenemos una serie de figuras, como es la creación de CIBRE, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, que tiene 13 áreas y en el que participan más de 500 grupos. Tenemos los institutos de investigación sanitaria, que es una figura que está formada por un hospital, junto con la universidad y a veces con algunos otros centros de investigación. Salamanca, el Hospital de Salamanca, tiene un instituto acreditado, nosotros los acreditamos, les exigimos cierta calidad. Y, o sea que de cara hacia afuera financiamos, vertebramos, escuchamos, porque tenemos un foro donde las comunidades autónomas pues nos dicen, mira, las necesidades en investigación son las que son, porque nuestra misión es mejorar la salud a través de la investigación y los servicios científicos. Y luego tenemos una parte de dentro, que somos los centros que conforman la parte intramural del Carlos III, que se dedican a investigación y a proporcionar servicios. Todo el mundo recuerda que cuando empezó la pandemia, los primeros test que se hacían a las personas que se sospechaba que tenían COVID se hacían en el Centro Nacional de Microbiología, que es uno de los centros del Instituto de Salud Carlos III. Los primeros datos que teníamos de cómo iba la curva epidémica o del exceso de mortalidad, que fue una de las primeras figuras impactantes, esto lo proporcionábamos el Centro Nacional de Epidemiología, que es mi centro. Yo era directora de ese centro en ese momento. Y de la misma manera, pues tenemos otros centros, tenemos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, tenemos una Investen, que es una unidad de investigación en enfermería, ahora vamos a tener un centro de terapias avanzadas, tenemos la Escuela Nacional de Sanidad, que este año va a cumplir 100 años, perdonad que me extienda, pero es que el instituto, como veis, son muchas cosas y para mí de verdad que es un orgullo poder ser la voz y la cara ahora mismo del instituto. Joder, yo que preguntaba qué es el Carlos III pensando que... No, fuera de broma, porque a mí me ha abrumado cuando he investigado un poco y he visto la cantidad de cosas que... Y has resumido mucho y has hecho un ejercicio de síntesis enorme. Para que nos hagamos otra idea, ¿cuánta gente que puedas cuantificar depende directamente del Instituto Carlos III? Bueno, en la parte intramural somos 850, creo, 860 funcionarios, deberíamos ser más, pero también hay que decir que la Administración General del Estado ahora mismo tiene un problema porque somos malos pagadores. Las personas que trabajan en investigación o en gestión en la Administración General del Estado cobra bastante menos que en las comunidades autónomas y esto es un problema que tenemos. Pero luego tenemos también muchos rotantes, personas que vienen a formarse, que pasan un tiempo en nuestras instalaciones. Tenemos becarios y contratados y personas que están haciendo la tesis.
Y luego, pues a través de todas estas estructuras, el número es enorme. De hecho, yo cada vez que voy a una jornada o presento, mi lema es todos somos ISTI. Bueno, el Instituto para Todos son las siglas, ¿no? Instituto de Salud Carlos III, y me gusta decirle a todo el mundo que todos somos ISTI, porque en la medida de que estás vinculado al Sistema Nacional de Salud y a Salud Pública, tienes que sentirte parte de esta estructura. Laura Toribio, buenas tardes. Compartís micros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. También tiene un currículum, a pesar de la juventud, enorme. Empezaré diciendo que, y me gusta mucho esto, licenciada en Matemáticas en la Universidad de Salamanca, doctora de Astrofísica por la Universidad de La Laguna, dices de ti misma que eres una enamorada de las matemáticas y que cuando entiendes algo en matemáticas, de repente dices, wow, qué bello es todo, qué bonito. Entonces, yo lo leía y decía, ¿cómo me gustaría sentir alguna vez esto en mi vida? Te lo juro, que no es broma. Que decía, me encantaría por un instante decir esto, pero con una simple división. Pero porque entendéis las matemáticas como algo cuadriculado. Claro, pero claro. Porque mucha gente tiene la idea de que las matemáticas se acercan muchísimo a la contabilidad, cuando las matemáticas a lo que se acercan es a la poesía. Y eso, para entenderlo, hay que... O sea, lo digo totalmente en serio. En el colegio se enseña muchísimo a resolver problemas de que si Juan tiene no sé qué edad y Perico tiene esta otra edad, qué edad tendrán, no sé qué. Entonces, tú aprendes un método, un algoritmo, y entonces si ese algoritmo te falla, ya falla todo, porque las matemáticas pues siempre cuadran. Entonces, cuando uno aprende a desprenderse de todo eso y a razonar y a entender todo lo que hay por debajo, empieza a cuadrar todo y no hay... O sea, a mí lo que me gustaba en el colegio y en el instituto de las matemáticas es que no las tenía que estudiar. ¿Sabes? Que podías ir y razonando un poco. O sea, yo, si me ponía nerviosa y se me olvidaba el tema historia, ya sabía que eso, fatal. Pero si no me acordaba de resolver un problema, era cuestión de pensarlo un poquito. Y en realidad, por ejemplo, ahora hay movimientos que dicen que va a pasar, que las matemáticas tienen que sufrir una reforma en los institutos, porque, o sea, que viene a ser como las matemáticas en la era de la informática. Ahora que tenemos ordenadores que realizan cuentas a una velocidad que nosotros no podemos hacer, lo que tenemos que es olvidarnos de toda esa gente, de enseñarles algoritmos que no sirven para nada y enseñarles a pensar, a llegar a razonar un problema desde diferentes puntos. Y sobre todo es que las matemáticas tienen una cosa que nunca se defiende, y es que son muy creativas. Porque para llegar a resolver un problema lo que tienes que ser es creativo, no aprenderte el algoritmo de memoria de cómo se divide o cómo se multiplica. Yo escucho de que las matemáticas están más cerca de la poesía que de otra cosa y ya me da vueltas la cabeza porque... No, es que además tú piensas que un teorema es una verdad eterna. O sea, tú puedes decir que algo es verdad o no, y a lo mejor en unos años, por ejemplo en física, pues cambia, o socialmente cambia la sociedad, y eso deja de ser mentira. Pero el teorema de Pitágoras es verdad antes de Pitágoras, y terminará este universo y el teorema de Pitágoras seguirá siendo cierto. Entonces, cuando tú tienes un enunciado y logras hacer una demostración matemática, eso que has enunciado es una verdad eterna, y eso tiene una parte muy poética. ¿Te das cuenta cuando yo decía que he hablado con ellas dos un instante antes de la charla y ya me he dado cuenta de que, Sergio, deja el guión y dedícate a preguntar y tener esta charla distendida, porque vas a aprender mucho más? Y también os invito a que hagáis lo mismo, ¿eh? Me proponía Raquel, y por supuesto que sí, que tengamos un tiempo para que podáis formular preguntas. Por supuesto que sí. De hecho, si alguien tiene una de esas preguntas dentro que le está quemando y que no se puede dejar ahí, abrasándole el alma, que levante la mano, que yo le doy el micro. O sea, no podemos permitir que eso pase. No lo he dicho, Laura, aparte de una apasionada de las matemáticas desde su juventud, que tiene un problema las matemáticas. Y es que a los que somos muy de letras y que las palabras nos importan mucho, a mí me decían, te mando 3 problemas para casa. Y era como si me mandaran al psicólogo. Porque me decían, problemas, me voy con problemas a casa. Entonces, esto hay que llamarlo de otra manera. Hay que resolver cuestiones, no sé. Laura trabaja actualmente, es investigadora de la unidad del CIEMAT en física de partículas y, aparte de otras muchas cosas, tienes una frase bellísima en la propia descripción que haces de ti misma, de tus pasiones en LinkedIn. Dice, bueno, ahora nos explicas... Para venderme. Claro.
Esto es como cuando uno va a ligar, que no le cuenta al otro que le huelen los pies, que lo descubra solo, ¿no? Pues lo mismo, en LinkedIn cuentas las... Y hay una frase que dices... ¿te has parado a pensar que todo lo que sabemos del universo lo sabemos a través de la luz? Claro, yo no me había parado a pensar esto. Ahora que lo has dicho, sí. Claro, es que del universo, yo ahora que me dedico a entender el universo, tenemos que podamos llevar cosas a un laboratorio y trastear con ellas, hay muy pocas. Hay algunos restos lunares que se trajeron de las misiones Apolo, hay restos de meteorito que han llegado a la Tierra y sí que se han traído pues, en diferentes misiones restos de Marte o restos de diferentes satélites, pero todo lo que sabemos es a través de la luz que nos llega de las estrellas, de la luz que nos llega de nuestro propio Sol, de la luz que nos llega de las galaxias. Entonces, lo que hacemos en astronomía es ser unos expertos en entender la luz, en entender cómo la luz nos da diferente información. De hecho, es muy fácil de entenderlo a nivel social, porque si nos rompemos un brazo, nos hacen una radiografía y una radiografía no deja de ser luz. Y esa luz nos permite ver nuestro interior del cuerpo y no es la misma que la luz visible, que lo que te permite ver es la piel. O cuando utilizas una cámara infrarroja, de repente simplemente ver esa imagen te da información sobre si hay cosas que son más frías o cosas que son más calientes. La luz infrarroja también da una información diferente que la luz visible. Entonces los astrónomos lo que nos dedicamos es a observar de todas las maneras que se nos ocurren la luz que nos llega del cosmos para poder entender el universo. A Marina le preguntaba antes, que es el Carlos III, a ti, para intentar entender lo que haces en tu día a día, ¿nos puedes describir un poco? O sea, cuando tú vas a tu trabajo, ¿tú qué haces? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Ficho. ¿Vas a la máquina de café? Vale, ¿lo hago por café eso? Lo tomo, pero en una frase sería: yo hago mapas en 3 dimensiones del universo. Déjalo ahí. No lo vamos a superar. No, era broma. Y luego, pero luego pues me siento en el ordenador, es más aburrido. Lo que yo tengo son lo que llamamos catálogos de galaxias, que son proyectos en los que hemos decidido tomar una parte del cielo cada vez más grande y la mapeamos. Vamos pasando el telescopio muchísimas veces por esa parte del cielo y tenemos información en diferentes longitudes de onda, o sea, en diferentes maneras de ver la luz de esas galaxias, de ese trocito de cielo. Entonces ahí empiezan a aparecer galaxias. Y yo tengo todas esas galaxias con muchísima información de ellas y mi trabajo es, o sea, tú necesitas 3 coordenadas para colocar una galaxia en su posición en el espacio. 2 son muy fáciles, porque cualquier cosa que tú ves puedes colocarla en su posición. El problema es saber a qué profundidad está. Y más cuando estás viendo puntos, porque nosotros observamos galaxias muy lejanas, más que en Star Wars, no sé, bueno, ellos viajaban muy rápido. Entonces lo único que vemos son puntos y saber qué puntos están más lejos y más cerca es muy complicado. Entonces lo que hacemos es con otra técnica que nosotros decimos que es cara, no porque sea cara de dinero, sino porque es cara en tiempo, y en astronomía se dice, ¿no?, que el tiempo es oro en todos sitios, pero en astronomía más, porque el tiempo nocturno es súper valioso. Entonces lo que hacemos es, con otra técnica que consume más tiempo de telescopio, medir las distancias de otra manera que podemos hacerlo para unas cuantas galaxias. Y con esas cuantas galaxias entrenamos algoritmos de inteligencia artificial que nosotros programamos para determinar cuáles son las distancias de todo ese otro montón de galaxias que no podemos utilizar con esa técnica. Y hacemos esos mapas en 3 dimensiones. Que vengan los de Google ahora a preguntarle cómo se mapea. Marina, ¿te gustan los números primos? Sí, de hecho cuando estaba hablando Laura, en parte, aunque yo no tengo nada, no me dedico para nada a las galaxias, me sentía reflejada porque mi padre era profesor de matemáticas, a mí me encantaban las matemáticas porque no tenía que estudiar. Me ha servido mucho. Esto es injusto, es muy injusto. Tener buena formación de matemáticas, no es injusto. Yo creo que es como todo. Que te guste una cosa o no te guste depende mucho del profesor. Y aquí probablemente podríamos sacar una lección. Y es que si queremos ser una sociedad mejor tenemos que invertir en nuestro sistema educativo y tener los mejores profesores para que puedan explicar a los niños de tal manera que lo entiendan y que lo vean fascinante, porque lo es. Yo estudié primero de físicas, a mí me gustaban las matemáticas y todo eso me ha servido mucho para la epidemiología, y en epidemiología también utilizamos modelos matemáticos. Entonces,
entiendo lo que dice Laura de que se parece más a la poesía, es verdad, aunque yo no llego a la profundidad que llega ella en matemáticas, pero las matemáticas son un lenguaje para explicar el universo y seguramente pues no nos lo han explicado muy bien, ¿no? Mi marido que está ahí es profesor de lengua y literatura y muchas veces he dicho ¿Dónde está? Bienvenido al club. ¿A que tú me entiendes? Sí, porque no se le dan bien las matemáticas. Claro. Por eso decía que es injusto, que no es justo, porque yo miraba los números y decía, ¿qué hacemos tú y yo? Tú y yo, ¿qué hacemos juntos? Si no somos de la misma especie. Bueno, te preguntaba de los números primos, sí, porque hay un monólogo, si quiere que te lo explique Laura, que lleva por título La seducción de los números primos, que te sirvió para el segundo premio del año 2021 de FameLab, y donde cuentas un montón de cosas de los números primos. Y tenía que haber ganado, así te lo digo. Pero te digo una cosa, yo lo he visto y me he reído hasta yo, que me parecía que lo entendía y todo, digo, fíjate. Era el objetivo. Para gente así normal. Pues mira, yo cuando me presenté a FameLab, que FameLab es un concurso que hacía la Fundación para la Ciencia y Tecnología junto al British Council, son monólogos de 3 minutos donde tú tienes que hablar de algo de ciencia. Entonces, yo decidí hablar de los números primos porque creo que los números primos es algo que se estudia en el cole, que todo el mundo ha oído hablar de ellos, y bueno, pues luego pasas a la vida adulta y dices, bueno, ¿qué tanto rollo con esto, ¿no? Y esto no sirve para nada. Y sin embargo, los números primos yo creo que esconden cierta seducción precisamente porque con un puñado de números, que son los primos, tú puedes construir todos los demás. O sea, hay números que no necesitan ser construidos, sin embargo, con un puñado de ellos ya son como en física las partículas elementales, que con las partículas elementales construyes todo lo que existe, pues con los números primos construyes todos los demás. Entonces, luego, en el final del monólogo, bueno, es un monólogo cómico, vale. Pero el final del monólogo sí que hablo de que el problema que tenían los matemáticos con los números primos es que no lograban encontrar una fórmula que les dijeran cuáles eran los números primos. Entonces, el no lograr encontrar esa manera de saber cuáles eran todos les atormentaba. Entonces, nada, han pasado los siglos y aquí hemos llegado sin saber cuáles son los números primos. Y entonces, ¿qué hemos hecho los humanos? Decir, pues ya que no sabemos cuáles son, vamos a utilizarlo a nuestro favor. Y todas las transacciones que se hacen por Internet se codifican a través de números primos, porque es muy difícil saber cuáles son. O sea, la idea básica es, tú multiplicas 2 números primos y obtienes un número, otro número, que ese no es primo, ¿no? Entonces, en lugar de coger 2 números pequeños, coges 2 gigantes. Y el que te sale es un número gigante. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Adivinar los 2 primos. Y eso es complicadísimo, porque multiplicar es muy fácil, pero dividir es más difícil. Te lo digo yo. Claro. Entonces, pues todas las transacciones que hacéis por los bancos, todos los mails que os enviáis, todos los WhatsApp que os enviáis, están codificados a través de un algoritmo que se llama RSA, que está basado en los números primos que seguramente visteis en el colegio. Y yo he aprendido en ese monólogo que están los entiendo, los números enteros, los números impares y los números vergonzosos. ¿Cuáles son los vergonzosos? Los vergonzosos, yo decía vergonzosos, los que da vergüenza. Los números, decía que da vergüenza, ¿era la palabra? Sí, decía... te lo digo yo que lo estuve viendo ayer, vergonzoso. Aquí vergonzosos, yo decía que los números vergonzosos eran el número de mujeres que había en ciencia, porque me parece un número vergonzoso, porque deberíamos ser muchísimas más, así. Sí, simple. Ya está. Esa reivindicación. Por cierto, que luego hablaremos del tema, pero Laura, siempre que puede, aprovecha para hacer alguna idea, alguna reflexión sobre la igualdad. Sí, luego podemos hablar más de esto, pero además es que yo he visto a demasiadas compañeras, amigas, dejar el sistema de investigación siendo brillantes. Y es por cómo está montado el sistema. Y me da mucha rabia que ocurra esto. Marina decía que sí con la cabeza. Marina, no lo he dicho, pero uno de tus campos de investigación a los que has dedicado buena parte de tu vida, más allá de donde estás ahora, que es una visión un poco, ¿no?, desde arriba y más panorámica, es precisamente la investigación en el ámbito del cáncer de mama. Sí, así es. ¿Y qué? No, te miraba como diciendo, duro, ¿no? Porque ahora parece que como que
es un ámbito del que hablar y del que hacer pedagogía y del que intentar buscar financiación para hacer investigación creo que es más fácil, pero hace unos cuantos años no era nada sencillo. No, bueno, yo, en fin, en la vida me he ido encontrando situaciones que me han llevado por un camino que no sabía que iba a recorrer. Yo empecé físicas, como comenté antes, por motivos personales. Dejé la carrera, empecé medicina porque veía que mis compañeros de medicina tenían algo palpable, ¿no? En física solo estudiamos, perdona, pero eran las derivadas, las integrales y no. Y bueno, hubo un momento en mi vida en que me sentía incapaz de acercarme a la clínica, también por motivos personales, y entonces decidí acercarme al cáncer desde otro punto de vista, desde la salud poblacional, para intentar prevenir. Me parece que ahora es algo muy manifiesto. En medicina hemos pasado, cuando yo inicié, el paradigma de la medicina era la medicina basada en la evidencia, que para un científico le suena una cosa redundante. Es decir, ¿cómo no nos vamos a basar en la ciencia para tomar decisiones? Pero la verdad es que la medicina es una ciencia que venía muy de la mano de expertos, de grandes médicos que tenían mucho prestigio, y si lo decía fulanito de tal, que tiene un gran conocimiento, ha visto muchos pacientes, eso pesaba tanto como un estudio bien hecho. Hubo una revolución en los años 90 que dijo no. Además del prestigio de una persona que es intransferible, deberíamos aplicar el método científico a las decisiones médicas, y cuando vamos a decidir entre este tratamiento, este otro tratamiento, o cuál es el mejor método diagnóstico, vamos a hacer estudios basados en el método científico. Y ese era el paradigma. Pero ahora tenemos un paradigma nuevo, que es el de la medicina de precisión. Y en este paradigma han introducido, casi por obligación, la necesidad de poner en los objetivos de la medicina, de la salud pública, la prevención. Ya no solo es diagnosticar, no solo es tratar, también es prevenir. Y es una necesidad urgente porque somos sociedades cada vez más envejecidas, y entonces el sistema sanitario público del que nos sentimos orgullosos, y no solo aquí, en muchos otros países, no va a poder enfrentarse a la tarea que supone tratar con tratamientos cada vez más sofisticados a mayor número de personas. De tal manera que desarrollar estudios y estrategias para prevenir, evitar la enfermedad o retrasarla el máximo posible, ahora ya sabemos que es eficiente, que no solo los piraos de la epidemiología estábamos empeñados en esto. Entonces, al principio no me dediqué al cáncer de mama, pero el cáncer de mama es el tumor más importante en mujeres. Los factores conocidos son la historia reproductiva, pero decirle a las mujeres que tengan hijos pronto no es una solución, porque uno no tiene o una no tiene hijos para prevenir un tumor que, siendo muy frecuente, no es un suceso seguro. Y entonces me interesaba mucho si podemos investigar otros factores que hagan disminuir la probabilidad de desarrollar la enfermedad. No la eliminan, pero la hacen menos probable. Y por eso, por ese camino un poco largo que he explicado, me he dedicado a estudiar los factores, lo que llamamos los epidemiólogos humildemente factores de riesgo, es decir, factores que hacen más probable o menos probable el hecho que desarrolles una enfermedad. A ti también te he investigado un poquito, Marina? Y últimamente has dicho cosas como: hay que prohibir fumar en las terrazas de los bares ya. Y tienes una cruzada contra la comida basura y las bebidas azucaradas. Bueno, lo has exagerado porque soy periodista. En la manera en que lo has explicado, y también el titular que hizo el periodista pues sacó una conversación que era más larga como un titular. Yo creo que debemos prohibir, sí, ya el tabaco en las... Creo que como sociedad estamos preparados para ello. Creo que el tabaco, no tengo que dar argumentos por los cuales sabemos no solo produce cáncer, produce la mayor parte de las enfermedades que son nuestra causa de muerte, y además en las terrazas damos un ejemplo a los niños que no es para nada saludable, ¿no? Así que yo, si tuviera la potestad, lo prohibiría. A lo mejor hay otras personas que piensan de otra manera. Y respecto a la comida basura, efectivamente, porque nosotros venimos de una sociedad que, al menos en gran parte de nuestro país, la dieta mediterránea está bastante implantada, y es de la que tenemos más evidencia de su efecto protector, no solo frente al cáncer, frente a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas. Entonces, lo que pasa es que en una sociedad en la que la comida basura se ha hecho muy fácil de obtener y muy barata,
entiendo también que para ciertos sectores de la población es difícil, es muy fácil predicar que tienes que comer bien, pero si tienes poco tiempo para preparar la comida que normalmente preparamos las mujeres, no siempre, pero suele ser la tónica. Tienes que dedicar muchas horas al trabajo y te ofrecen productos preparados, ¿no? Que son baratos, accesibles y de mala calidad, entiendo que están ahí, ¿no? Entonces creo que seguramente habría que hacer un estudio y regular esto, regularizar. Y lo de las bebidas azucaradas se viene pidiendo desde muchos países, porque daros cuenta que como especie que pasamos mucho hambre, porque también hay que pensar por qué nos gusta comer lo que nos gusta. Nos gusta las grasas y nos gusta el azúcar porque venimos de años de prehistoria de pasar hambre. Y entonces nuestro sistema ha aprendido a que nos guste mucho las grasas porque son las más energéticas y que nos guste el azúcar porque se transforma rápidamente en alimento para el cerebro. Entonces, la industria alimentaria aprovecha esto. Sabe que estamos programados para que nos guste mucho la grasa y nos guste mucho el azúcar. Y las bebidas azucaradas dan más sed, lo cual significa más consumo de bebida azucarada. Y no es que el azúcar sea malo en sí mismo, pero consumir un exceso de azúcar es malo porque, bueno, no me voy a meter a las vías, que no es el sitio. En definitiva, creo que todo el conocimiento que tenemos debería servirnos también para poner medidas y no dejar que los intereses económicos entren en conflicto con aquello que sería más deseable para nuestra salud. Lo voy a decir así moderado. Y además es el lugar, porque te he preguntado por eso, pues haces bien en explicar por qué esa cruzada que yo decía. Atenta a la pregunta que te va a sonar, pero me interesa mucho tu reflexión sobre esto. ¿La salud depende del código postal? Sí. Esta frase también hay que explicarla, porque la revolución genética, de repente tenemos, sabéis, a principios de siglo se descubrió el código genético de los humanos y cada vez es más accesible, la tecnología permite analizar nuestro genoma y entonces ha venido lo que se llamaba la medicina genómica, todo lo tienes en los genes. Y es verdad que hay una predisposición, o sea, las personas tenemos en nuestra base genética una variabilidad que explica por qué unos tenemos más probabilidad de desarrollar una enfermedad o no. Pero el código genético en la población en general solo dice un 20% de nuestra probabilidad. El 80% está en factores que no están en los genes y que muchas veces están relacionados en dónde vivimos. Porque dónde vivimos somos una especie social, determina la contaminación que tiene nuestro barrio, la cultura que compartimos, el tipo de alimentación que tenemos, las posibilidades de hacer ejercicio o no. De ahí viene la reivindicación de los epidemiólogos de que el código postal dice mucho más que el código genético, para no olvidar en esta revolución genética que necesitamos abordar los otros factores, porque además es una buena noticia. Si todo estuviera en nuestros genes, seríamos una especie predeterminada, estarías predestinado a desarrollar una enfermedad. Lo que nos dice la ciencia es que no es así. Tú naces con unas barajas que vienen más marcadas hacia unas determinadas patologías, pero tú tienes muchas posibilidades de que eso no llegue a concretarse en una enfermedad concreta. Te tengo una voz pedida por aquí, enseguida te doy la palabra, pero déjame que justo en este punto le pregunte una cosa a Laura y abro turno de preguntas. Laura, claro, una de las cosas que bueno, pues me llama la atención de lo mucho que leo, de las cosas que haces, se traduce en algo que me has dicho justo antes de empezar. Al final, el objetivo de lo que tú haces es entender de dónde venimos y a dónde vamos. El objetivo de mi trabajo en particular es entender el origen, la evolución y el destino del universo. ¿Sabes? Por poner ¿sabes? Como una diferencia, eso es lo que yo hago. Pero las ciencias básicas, que yo siempre me he dedicado, mi vida profesional ha estado basado en las ciencias básicas, el objetivo es el conocimiento. O sea, hay diferentes maneras de entender la ciencia y todo lo que está contando Marina son ciencias aplicadas que buscan cómo resolver problemas particulares a través de la ciencia. Pero lo que hacemos los científicos que nos dedicamos a las ciencias básicas es crear un almacén
del que se nutren las ciencias aplicadas. Entonces, muchas veces el tipo de ciencia que hacemos investigadores de mi perfil se perciben como una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, y a mí me preguntan muchísimas veces que esto que hago para qué sirve, ¿no? Y yo creo que hay, esto es una cosa que es defensa a ultranza que hago, y es que para mí las cosas no tienen que ser solo útiles, o incluso que hay algo más valioso y que sean útiles, y precisamente es que sean valiosas las cosas, ¿no? Entonces, las ciencias básicas nos dedicamos a estudiar la naturaleza por el conocimiento, no por su aplicabilidad que van a tener en la sociedad. Digamos que egoístamente no nos preocupa eso, porque aunque al final siempre tienes un poco el objetivo si podrá ser o no, pero sabemos que nuestras investigaciones son a largo plazo y que no van a tener para nada una aplicación inmediata, y que son otras ciencias como la que trabaja Marina, que son totalmente necesarias, las que se van a nutrir de nuestro trabajo. Y por poner algunos ejemplos de esto, y después voy a lo que hago yo. En mi centro de trabajo muchísima gente se dedica a la física de partículas, que principalmente se han desarrollado en el CERN, en el acelerador de partículas. Y en el CERN tenían una cantidad de datos inmensos, no sabían cómo organizarse con ellos, así que decidieron hacer las WWW para poder almacenar todos esos datos, y ahora mismo todos nosotros utilizamos las páginas web con muchísima naturalidad, y fue algo que nació de una necesidad particular de una ciencia que en principio no tenía ningún objetivo en que fuera aplicable. O en astronomía, por poner otro ejemplo, había que mandar los datos desde los telescopios a las salas de control, y entonces se inventó el Internet. La Wi-Fi, se inventó el Wi-Fi. Inventó la Wi-Fi para poder enviar todos esos datos. Entonces, las ciencias no aplicadas, las ciencias básicas, tienen unas necesidades que intentan cubrir, y en ese intentarlas cubrir terminan alimentando y sirviendo a la sociedad y a ciencias aplicadas. Entonces, también quería un poco, o sea, no es un enfrentamiento entre unas ciencias y otras, para nada, creo que es una colaboración totalmente necesaria, pero a nivel social muchas veces no se entiende lo que hacemos la gente que nos dedicamos a las ciencias básicas. Le cedo la... Yo no sé si este micrófono funciona. Yo creo que está quedando casi sin pilas, pero bueno. Este también, a veces hace cosas así raras. Pero en realidad lo que queremos es que estéis atentos. Entonces, os vamos poniendo pruebas para ver si estáis atentos. Venga, habéis pedido la palabra, ¿no? Fuentecilla, pues bueno. Con el micro. ¿Se oye? Ahí. Sí, una pregunta para Marina y otra para Laura. Para Marina... ¿crees que es posible que tengamos otra epidemia como el SARS-CoV-2 en un futuro no demasiado lejano? Digo porque esto, hace unos meses hablando con Adolfo García Sastre, que también es socio de honor de Alumni, él estaba convencido que tarde o temprano habrá una epidemia de gripe, no sé si como la del 18, o como la de los años 60. Y para Laura estoy de acuerdo en esto de que las matemáticas son poesía y que es sin duda el lenguaje para entender el universo. Lo que pasa es que yo me di cuenta de esto cuando ya había dejado, hace años que había dejado de estudiar matemáticas en la escuela o el instituto. Mi percepción ahora es que se siguen enseñando las matemáticas igual de mal. O sea, hay que aprender esto, esta fórmula, la ecuación de segundo grado, lo otro, derivada del punto, sin que se explique qué son realmente las matemáticas. No sé si eso es el primer paso que habría que dar, ¿no? Entre otras cosas, para que haya más vocaciones, probablemente matemáticas en la educación secundaria. Bueno, en relación a aunque yo tuve un papel muy activo durante la pandemia, no es mi especialidad. De todas maneras, creo que es inevitable. Y en medicina, bueno, supongo que todo el mundo conoce el paradigma del One Health, ¿no? Una sola salud. O sea, la pandemia vino a poner de manifiesto una reivindicación que ya hacían los ecologistas, etcétera, que es que somos sistemas interdependientes, y la salud humana no es un elemento aislado del ecosistema en el que vivimos. Y la primera dependencia son los animales. El SARS-CoV-2, igual que el HIV, ¿no? El SIDA, las grandes pandemias han venido realmente de un salto de un microorganismo, de un animal al ser humano, y cada vez vivimos más próximos. Ya no hay fronteras entre los países, y por lo tanto
bueno, yo creo que vendrá otra pandemia. ¿Será por un virus respiratorio? Pues claro, los virus respiratorios son los más fáciles de extenderse, porque la vía respiratoria es mucho más rápida, porque no podemos contener la respiración. El SIDA venía sobre todo por la transmisión sexual y por las inyecciones, ¿no? Y eso es más contenido, porque, en fin, respiramos mucho más que las relaciones sexuales que tenemos. Entonces yo creo que otra pandemia habrá, seguro. ¿Qué características tendrán? Yo creo que los propios especialistas no lo saben. Y bueno, yo no soy especialista para decirlo. Te cedo para hablar de las matemáticas. Como totalmente al otro lado. Yo creo que tienes mucha razón en que hay un problema que viene de base en los colegios y en los institutos. Entonces, cuando ya uno descubre lo que es las matemáticas, muchas veces ya es tarde. Habría que hacer un cambio desde la base y eso es muy complicado porque tienes a muchos docentes de matemáticas que es muy difícil cambiarles la manera de dar clases incluso a propios matemáticos. Sí que es verdad que las plazas de matemáticas en muchos institutos de Madrid están vacantes porque no hay matemáticos que quieran cubrir esas plazas. En la empresa privada se paga muchísimo más, entonces meterte en un instituto con los adolescentes a veces tienen sus complicaciones y encima mal pagado, pues terminan dedicándose a la empresa privada. Entonces eso hace que las plazas de matemáticos muchas veces sean ocupadas por otros profesionales en otras áreas que muchas veces son fantásticos matemáticos, pero otras veces no tantos, y también pues a lo que se dedican es a perpetuar esa manera de enseñar las matemáticas. Para mí debería haber un cambio muy fuerte y esto, o sea, ya hay matemáticos que defienden eso, que estamos en un momento que hay que cambiar la manera de enseñar matemáticas porque no tiene sentido. O sea, nosotros aprendemos a dividir, todos ustedes han aprendido a dividir, ¿no? Haciendo la cajetita, no sé qué. Normalmente sacáis el móvil, ¿no? Para dividir. Es que, o sea, y lo digo es que lo hago yo. O sea, y no me avergüenzo que a veces, wow, sacas el móvil para dividir. Es que, de verdad, no. Es que hacer matemáticas no es que yo te haga la cuenta. Entonces, yo tengo un compañero que cuando hacemos ferias para niños lleva un problema que se llama el problema de la mochila. Y es simplemente que él tiene 2 mochilas y tienes que meter el máximo número de valor sin pasarte de cierto peso y tal. Bueno, tiene como unas reglas como muy básicas y está pensado para niños. Bueno, pues yo no te puedo decir los padres y las madres que se pican en eso, a mover fichas de un lado para otro y al final es como les dibujamos como en un cartón y es como llevároslo para casa. Les damos como pistas de cómo llegar a la solución y dices, es que esto son las matemáticas. ¿Sabes? El que tengas a una persona pensando cómo resolver un problema. Lo que pasa es que hemos llegado a un sistema que dice, no, dáselo hecho, diles cómo se resuelve y que ya corran con eso. Y al final terminamos odiando las matemáticas, porque si un día no entendemos bien, pero no sé, o sea, creo que es un problema como grave y que viene de abajo y que es complicado de resolver. Estamos entrando ya casi en los minutos de descuento, lo digo porque ahora ya sí que pues, abrimos turno de preguntas y quien de verdad tenga una pregunta que quiera formular directamente, como ha hecho José Luis, podéis hacerlo. Tengo 2 preguntas más, una fácil y otra difícil. Las dos son igual de fáciles y difíciles, pero bueno, dejo la más polémica para el final. Investigación. ¿Tenéis la sensación, os lo preguntaba antes, tenéis la sensación de que ha habido como una especie de boom en la conciencia social a partir de la pandemia y de que vimos la aplicación práctica de, ostras, pues va a ser verdad que hay que destinar fondos a la investigación, porque al final ha sido la ciencia la que nos ha sacado del lío este, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que esto realmente se está traduciendo en más posibilidades de acceder a financiación o la sospecha de que os van a dejar tirados en cuanto se acaben los fondos estos que llegan de Europa? Yo creo que nos van a dejar tirados cuando se vayan los fondos de Europa. O sea, es que nos olvida muy rápido. Es que parece que ya no hubo una pandemia en este país, ni a nivel mundial. Y especialmente lo que decía antes, las áreas aplicadas, quedó mostrado clarísimamente la necesidad que tenemos de hacer una investigación aplicada. Pero
Fíjate, en el caso de las vacunas era porque llevaban años investigando en investigación básica, gente dedicándose al ARN mensajero. Bueno, no me quiero yo meter en esto, ¿no? Porque no es mi área, pero llevaban años investigando sobre eso, casi sin financiación, y de repente esa gente lo tuvo que flipar de que la cantidad de dinero que les tuvo que llegar de golpe. Sí, de repente no había límite de fondos, pero llegar ya a una conclusión, ¿no? Llegar a una vacuna. Sí, encima es como, y ahora ya, venga, hacerlo ya. Entonces, bueno, además, en particular a lo que yo me dedico, yo creo que cuando se vayan los fondos europeos, pues vamos a estar igual que antes. No sé, Marina lo ve más optimista. Bueno, yo, claro, el sector salud precisamente es el más directamente implicado en la pandemia. Es verdad que no era la primera pandemia, pero fue un ejemplo impresionante de compartir las evidencias científicas muy rápido. Esto no había pasado antes. Y cualquier nuevo descubrimiento, cualquier estudio que se hacía, también las revistas se pusieron a disposición para transferir ese conocimiento. Y efectivamente las vacunas de mRNA, que son las que han resultado más eficaces, están ahí gracias a una investigación básica existente anterior. Y es verdad que Europa entendió la necesidad de apoyar económicamente a los países, y también hay que reconocer que, porque esos fondos que Europa nos ha dado, cada país decidió cómo invertirlos, y hay que reconocer que en España es uno de los países, no sé si es el primero o el segundo, que más dinero de todo ese grupo de fondos que recibieron precisamente para levantarse después de la pandemia ha dedicado a investigación. El miedo que tenemos ahora es cuando se terminen los fondos europeos, que esto es una cosa puntual y se tienen que terminar creo que es diciembre de 2026, tiene que estar completado el ciclo de gastados, etcétera. Tenemos el miedo de qué va a pasar, porque en el ámbito de la investigación biosanitaria hemos fomentado, también en investigación básica, pero digo del ámbito trasladable a la salud, hemos puesto en marcha una maquinaria. Somos además uno de los países más potentes. No sé si aquí la audiencia sabe que somos el segundo en el mundo, después de Estados Unidos, en hacer ensayos clínicos. Yo, cuando he llegado a la dirección del Carlos III, me he enterado de cosas. Somos uno de los países pioneros en empresas biotecnológicas, que lo que hacen es poner en tecnología resultados de la investigación básica aplicada a la medicina. Y todo eso que ha podido ahora crecer gracias a los fondos europeos, tenemos la incógnita de qué pasará cuando esto termine, porque hay un compromiso del gobierno, ¿no?, de que sería terrible que de repente hubiera una caída espectacular en los fondos, porque eso, además de traducirse en un parón en la investigación y en la economía, también se va a traducir en una serie de personas muy bien formadas que se van a ir a la calle. Y yo espero que esto, pues yo tengo confianza. Creo que vamos a estar en una situación mejor que antes de la pandemia, pero el futuro no lo decidimos ni Laura ni yo. Tengo otra mano por ahí levantada. Antes, pregunta muy fácil para Laura. ¿Qué es la materia oscura? Tienes 20 segundos. O sea, no te lo voy a decir, no tengo ni idea. Es que además creo que lo más sensato es no contestar. Era una provocación, evidentemente. Cuando te encuentras con este tipo de cosas, porque ahora quiero hablar un poquito de divulgación científica. Tú, las dos tenéis que dedicar tiempo a... ¿Qué es más difícil, entender esas cosas complejas a las que os dedicáis o luego intentar explicarlas? Cuando llegas a un programa de televisión en el que te pregunta, en medio minuto, ¿qué es la materia oscura? Venga, dime, va. Sí, normalmente es así. Claro. Es 30 segundos, un minuto. Bueno, para mí la divulgación científica, yo hago muchísimas actividades de divulgación científica de manera profesional, diría. La considero totalmente necesaria porque hay que comunicar lo que hacemos a la sociedad a todos los niveles, ¿no? Hay que crear cultura científica. Y a mí yo creo que es muy complicado explicar lo que hacemos, porque hay una barrera ya no solo de lo que hacemos, sino a veces del lenguaje. Yo he estado a veces que me han preguntado, y después de llevar aquí contándoles la galaxia para arriba, para abajo, tal, ¿qué es una galaxia? Y digo, anda, ¿qué?
¿sabes? No sé qué se habrán enterado de todo lo que les he contado. Y luego... 2 horas asintiendo y luego me pregunta qué es una galaxia. Claro, como y de repente digo, joder, es que esto tenemos que haber empezado por aquí. O que estás utilizando todo el rato un verbo, no sé, yo he utilizado mucho acretar hasta que alguien me dijo, no sé qué es acretar. Y claro, pues ahora yo utilizo, pues se aglutina el material, se junta, o sea, deja de utilizar la palabra acretar porque yo, pues acreción, pues yo pensaba que todo el mundo decía acreción, pero parece que no. Entonces, muchas veces comunicar algo es más complicado que entenderlo, porque además entenderlo te puedes autoengañar, te crees que lo entiendes y ya está. Y vives. Pero cuando ya te toca explicárselo a alguien... Algunos nos vamos apañando así. Pero cuando te toca explicárselo a alguien dices, a lo mejor no lo entendía yo tampoco, también del todo. Y es un esfuerzo y... Bueno, pero también es muy gratificante. Tema de fake news, Marina. ¿Cuántas de estas...? ¿Puedo contestar a eso? Venga, dale. Porque claro, entiendo que la divulgación es mucho más difícil desde las ciencias básicas. A mí me parece que la divulgación es una obligación y de hecho la nueva manera en la que se evalúa el currículum tiene mucho que ver con nuestra capacidad de expresar y de divulgar aquello que hacemos. Y creo que como nos pagan por fondos públicos, también es nuestro deber de devolver a la sociedad ese conocimiento y hacer el esfuerzo de intentar que nos entiendan. Es verdad que, como dice Laura, a mí también me ha pasado que al final, incluso en clase, de repente nadie ha levantado la mano para decir que nunca les habían explicado la regresión lineal. Y yo he basado toda la clase en lo que es la regresión lineal. Es un ejemplo, es un ejemplo real, pero entonces creo que los investigadores tenemos esa obligación, tenemos que aprender y también creo que además es un favor porque una sociedad más capaz de entender la ciencia, por un lado va a tener una mala noticia y es que las cosas nunca son blancas o negras, hay mucho gris. Y esto es muy importante en todos los ámbitos de información. Creo que para ser capaces de elegir bien tenemos que estar bien informados. Y cuando te van a informar bien de algo, la respuesta no es ese 30, dime esto en tal, porque no es sí o no. ¿Esto produce cáncer o no? ¿Esto no sé qué o no? Realmente la realidad es más compleja que eso. Así que yo he divulgado mucho porque, claro, dedicándome a la prevención me parecía importante en un tumor, además que es frecuente, el hacer partícipes a las mujeres como agentes de cambio, las mujeres con cáncer de mama, y creo que me parece más difícil divulgar en tu... Yo no había oído nunca acretar, si te digo la verdad. Algo que he aprendido de más cosas de ti hoy, pero he aprendido esa palabra también. Perdón porque te he contestado. No. De hecho, te iba a formular la misma pregunta de otra manera porque tú te has enfrentado, igual que a ella se lo formulaba con la broma o la provocación de qué es la materia oscura en 20 segundos, tú te habrás enfrentado muchas veces en los últimos años a la pregunta de si es bueno beber lejía. Bueno, beber lejía no. Esto es una bobada que dijo alguien que en fin, que tiene consecuencias desastrosas porque puede producir lesiones irreversibles en el tracto digestivo alto, así que no... En realidad te estoy preguntando por una cosa a la que os enfrentáis, que es las fake news y este fenómeno del terraplanismo, de repente tener que intentar demostrar desde la ciencia, dar respuesta a estupideces. Es muy complicado esto. Es muy difícil y además no sabemos cómo hacerlo. Afortunadamente, durante la pandemia, la respuesta a la vacunación en España fue espectacular, lo hemos comentado antes y somos un país que nos podemos sentir orgullosos, pero internacionalmente estaba habiendo un movimiento, y aquí también, claro, pero en menor medida, de mucha preocupación por las noticias que se difundían de cosas alucinantes sobre las vacunas, de todo tipo. Y son unos movimientos muy extraños a los que no sabemos cómo responder. Nosotros nos encargó la OMS que hiciéramos un estudio para entender por qué las personas que decidían no vacunarse, que como sabemos eran una minoría, pero cuáles eran las razones. O sea, ¿era porque tengo miedo? ¿Es porque tengo una creencia que no está basada en algo cierto? Y poder actuar sobre eso, ¿no? Y lo que nos ocurrió era un estudio que era anónimo absolutamente, y las personas de mi centro que hacían este estudio recibieron amenaza de muerte. Entonces quiero decir, correos electrónicos, o sea, no es que alguien les fuera...
Pero quiero decir que es un fenómeno tan raro, tan difícil de explicar. No sé si es una canalización del descontento de la sociedad o de grupos sociales que esperaban algo que nunca van a tener. No lo sé, pero es muy difícil. Sin conocer exactamente cómo es ese mecanismo que lo genera, es muy difícil responder. Tengo una pregunta por ahí de Román. Yo no sé, Román, si tú sabes que a veces cuando nieva es muy sospechoso porque las bolas de nieve están hechas de plástico, ¿verdad? ¿Os acordáis que...? ¿No os acordáis que esto fue otra de las fake news, que alguien iba con un mechero y decía esto no es nieve porque se pone muy negro? Pues eso, dale, Román. No, lo mío es simplemente una reflexión a propósito de lo que hablabais de la financiación y de los temores de que una vez que los fondos europeos desaparezcan, volvamos a aquellos tiempos pretéritos en los que no había suficientes medios para investigar. Y la reflexión es que hay países que evidentemente investigan porque tienen dinero, pero yo creo que es más bien al revés. Tienen dinero porque han investigado, porque lo han dedicado a investigar. Totalmente de acuerdo. Es que antes has dicho, Laura, lo del número vergonzoso de mujeres que hay en la ciencia, y has dicho luego lo desarrollo, pero no has desarrollado nada, y me he quedado un poco con la idea, si tienes alguna idea de cómo se puede cambiar eso. Y un poco vinculado con ese tema, Marina, una de las cosas que se ha dicho, no que se ha dicho, o sea, está demostrado que una de las faltas que tenía la medicina era que la medicina estaba hecha a imagen del hombre, ¿no? Y no necesariamente a la mujer, y ha habido momentos históricos en los que esto ha sido absolutamente fatal, y yo me preguntaba si eso ha cambiado y si hay nuevos protocolos o cómo está cambiando, porque últimamente he leído algún artículo y lo que pasa que hoy en día no sabes si te puedes creer lo que lees, ¿no? Pero hablando precisamente de las vacunas del COVID, como también han ido afectando pues, al ciclo menstrual de las mujeres y tal, hasta qué punto estábamos todavía como replicando ese modelo. Pues mira, es que, claro, a mí me entran muchas dudas siempre con los temas del 11 de febrero, ¿no? Que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y visibilizar a las mujeres en ciencia, porque muchas veces les mostramos como la parte mala, ¿no? Y porque te preguntan y tal, y entonces les empiezas a contar todas las dificultades que hay en la carrera investigadora siendo mujeres. Luego además a mí el 11 de febrero me llaman de un montón de lados, y luego ya el 12 no me llaman de ningún sitio, ¿sabes? Y es exagerado, ¿no? Esto. Entonces se hacen como muchos debates. De hecho, este mismo se ha anunciado como Mujer y Ciencia, y a mí pues a lo mejor me apetecería ver un debate que fuera los hombres y los cuidados, por ejemplo, ¿sabes? Y que tuviéramos, pero cada 2 meses, un debate de hombres y cuidados, y a ver si ya entendemos, las mujeres tenemos bien claro cuál es el problema que tenemos, y lo que tienen que entender son niños. Entonces, el otro día lo oía, no es mío, pero es que lo voy a empezar a hacer mío. Decía, ¿cuál es el problema que tienen las mujeres con la ciencia? Y entonces decía, ninguno. O sea, las mujeres somos capaces de liderar proyectos, somos capaces de entender la ciencia que hacemos, somos capaces de llevar nuestras investigaciones al punto que las queremos llevar. El problema de la mujer en la ciencia es el problema que tienen los hombres con los cuidados. Entonces, como ellos no quieren asumir esa parte, nos toca asumirla a nosotras. Entonces, es una competencia muy desleal la que hacemos las investigadoras frente a nuestros compañeros investigadores, porque ellos tienen más tiempo. Y si tienen más tiempo para dedicarse a la investigación, tienen menos cargas, es que pueden dedicar más tiempo, sus carreras evolucionan más rápido, entonces llegan a ocupar puestos de dirección, puestos de más poder, por decirlo de alguna manera, más rápido, y nosotras siempre quedamos relegadas. Al final, el sistema de investigación te va premiando por publicaciones que haces, si te vas fuera, estancias, bueno, pues hay una serie de hitos que tú vas cumpliendo, y claro, llega un momento que nosotras tenemos tantas piedras que tenemos en el camino, no porque sean nuestras, que tengamos un problema, sino porque nos las han ido echando, y esto pues retrasa nuestras carreras. Entonces, claro, se ponen muchas medidas bueno, pues si la mujer se ha quedado embarazada no sé cuántos años, que le permitimos como más esto y tal. Y es como, sí, todo eso está muy bien, y yo súper a favor de todo esto, ¿sabes? No me voy a poner en contra de nada, pero es verdad que creo que socialmente lo que se tiene que mover
mujer es que los hombres tienen que asumir una parte de responsabilidad de que si su padre tiene que ir al médico, a lo mejor son ellos los que tienen que acompañar a su familiar al médico y no siempre ser nosotras. Entonces, para mí, de verdad, es que me gustaría alguna vez ver un debate en el que hubiera un montón de hombres escuchando cómo ellos hablan de que tienen que empezar a asumir esas responsabilidades y no nosotras de, bueno, entonces con los niños, pero si intentamos que el ministerio nos dé no sé cuántos años más, ¿sabes? Unos debates como de ahí cogiendo las migas que quedan en la mesa, a ver si con esas migas podemos comer, ¿sabes? Y entonces... a mí me da mucha rabia, además me da mucha pena porque he visto a tantas compañeras caer y yo de hecho, tengo una carrera investigadora muy inestable, no inestable, muy rara. Ahora está estable, afortunadamente desde hace muy poco ya es estable. Pero yo me fui de la investigación precisamente por todos estos problemas, porque es que era como imposible de poder entrar, o sea, como muchas cosas a las que me pedían que renunciara y que veía que otra gente no renunciaba y me parecía como muy injusto y lo dejé. Luego me resultó imposible porque a mí me apasiona lo que hago. Y pude volver y afortunadamente ahora sí que yo ya estoy estable en el puesto en el que estoy, pero a veces pienso que no entiendo ni cómo he llegado, creo que es un golpe de suerte cuando debería ser algo natural para mí. A ver, que la investigación tiene un problema de estabilización en general, también con los compañeros, con los hombres, o sea, hay un problema de que tardamos mucho en estabilizarnos. Pero es que para las mujeres de verdad que es un camino tormentoso precisamente yo creo que porque hay gente que no asume su responsabilidad. Marina. Bueno, yo creo que Laura tiene mucha razón. Yo vengo del ámbito médico y, bueno, somos otra generación y yo conseguí estabilizarme mucho antes, pero es verdad, yo he estado en la ANED, en lo que era la agencia de evaluación, he evaluado muchísimo, he estado en los Ramones y Cajales, en los Juan de la Cierva, que eran como los contratos, ahora hay otras modalidades, y cuando veía los currícula de estas personas decía, realmente, o sea, me quito el sombrero y no entiendo cómo hay gente que todavía quiera dedicarse a esto. Creo que la carrera investigadora, desde luego debe premiar a los mejores, pero no debe ser una carrera mucho más difícil que todas las demás, porque si no, la gente se ha vuelto más pragmática y entonces se va a dedicar a aquello que le permite también tener una vida fuera de lo que es el ámbito de trabajo y no estar peleando, además, por un sueldo que en muchas empresas se reirían. Dicho de esto, ya cuento, aunque ahora te voy a responder a lo que decías, pero lo que tú has contado con los cuidados, yo ayer estaba en un evento que organizaba The Conversation y hubo un par de charlas y hubo una mujer que se dedica a la investigación de la paleontología, creo que se llama, y ella dijo algo que a mí me impactó mucho y que tiene razón. Como especie estamos aquí y hemos sobrevivido gracias a los cuidados. Los cuidados es la parte más diferencial de la especie humana. Hemos llegado donde hemos llegado porque somos una especie que si no nos cuidamos entre nosotros no hubiéramos podido subsistir. Y gracias a que nos hemos cuidado hemos llegado a donde estamos. Y el cuidado está absolutamente infravalorado en la sociedad. Nadie habla de eso, no hay historia de los cuidados, no es una idea mía, como digo, es algo que se habló ayer y para mí fue una luz y es verdad. Y cuando tú lo has dicho ahora mismo, hay que reivindicar también eso y pagarlo como se merece y hacer una responsabilidad compartida, obviamente. Y yendo al tema de si lo que sabemos en ciencia médica está todo basado en los hombres y hay algunas excepciones, bueno, es cierto, aunque cada vez tenemos más información. Yo me acuerdo que cuando estaba en Johns Hopkins hice un curso de ensayos clínicos y el profesor, que era una eminencia en ensayos clínicos, echaba pestes porque el gobierno americano en ese momento le obligaba a incluir en los ensayos clínicos a mujeres y a minoría y a negros. Estaba negro con eso, o sea, baja la redundancia. Ahora mismo... gracias a que hemos evolucionado, pues para muchas enfermedades ya tenemos información tanto para hombres como para mujeres. Es verdad que se ha puesto en evidencia que nos falta información en algunos ámbitos y ahora hay pues toda una línea de investigación precisamente de esa diferenciación
en parte biológica y en parte de género, ¿no? Que puede hacer que nos enfrentemos a las enfermedades y que tengamos una susceptibilidad diferente. No soy una máximo experta, pero eso que se ha puesto sobre la mesa es cierto. Quiero decir algo, Raquel, al hilo de... No, que decías, oye, quedó pendiente que hablaseis de los números absurdos. Tiene truco. Yo les había advertido a las dos que iba a formular la última pregunta sobre mujer y ciencia. ¿Y por qué la última? Porque antes tenía el compromiso, porque así creo que debe ser, de antes hablar de sus carreras profesionales, el trabajo que saben hacer y lo mucho que nos pueden contar la ciencia. Y al final tenía la intención, pero ya lo manifiesto ahora, porque como ya has hecho tú la pregunta, ya no la repito yo. Pero sí quiero decir que siempre tengo la misma duda. Siempre. Yo sé que si aquí hubiera sentados dos hombres científicos, no les preguntaría qué tal concilian. Y me fastidia mucho abrir ese melón y decir, oye, mujeres y ciencia, ¿cómo es las carreras STEM? ¿Por qué faltan mujeres? Pero al mismo tiempo que tengo esa duda, que sé que a los hombres no se lo preguntarían, también creo que como es la responsabilidad de los medios de comunicación y de visibilizar un tema que está ahí, que no está ni mucho menos resuelto, que es la igualdad. Y creo que siempre es una buena ocasión para abordar, ¿no? el asunto de la igualdad. Y esa es la razón porque ya había dejado la última pregunta para lo de la mujer y ciencia. Por cierto, me gustaría brevemente, Laura, estamos fuera de tiempo y tengo una pregunta por ahí pedida, pero sí me gustaría que dieras esos datos que nos dabas antes fuera, cuando te preguntamos por el déficit de mujeres en carreras STEM y tú nos decías, bueno, es que en algunos ámbitos, por ejemplo el tuyo, vamos a peor, no mejora. Claro, es que yo estudié matemáticas. Yo cuando estudié matemáticas éramos casi todo mujeres. Éramos muy pocos. Yo cuando me licencié nos licenciamos 6. O sea, éramos muy pocos. No, nos licenciamos, éramos 10 y 6 chicas y 4 chicos. O sea, éramos más nosotras. También los números pequeños tienen enseguida cambian las probabilidades, ¿no? Pero éramos más mujeres en general. ¿Qué ha pasado? Que yo cuando estudiaba matemáticas, ¿las matemáticas para qué te van a servir? ¿Para dar clases? O sea, ese era mi único... el único fin que veía la gente es que yo iba a terminar en un instituto dando clases. Entonces, al final, esto es una reflexión mía, lo mismo está totalmente equivocada, pero yo creo que el dar clases en un instituto se entiende también socialmente como parte de cuidar a los adolescentes, a nuestros menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, ¡buah! Inteligencia artificial, el machine learning, la inteligencia aplicada, y ¡buah! Aquí se gana un montón de pasta. Y entonces la facultad de matemáticas se llena de chicos. Es que ha sido así. Es que ahora está llena de chicos. Y lo sé porque nosotras hacemos estudios y está lo que se llama el diagrama de tijera, ¿no? Entonces, de repente, el diagrama de tijera está totalmente invertido. ¿Y qué pasa? Que en la universidad no entran chicas y nosotros, o sea, en mi centro de investigación, que lo que ya cogemos es a estudiantes que quieren doctorarse, pues no nos llegan, porque estamos heredando lo que viene de la universidad. Entonces, nosotras, por más que lanzamos, por favor, a las chicas, animamos a que se presenten a las convocatorias, es que no hay. No hay chicas que se dediquen, hay muy pocas chicas que se dedican a la física. Mira, en mi centro de investigación no hay ninguna tecnóloga, no tenemos ingenieras, 0. Un centro de 1.300 personas, hay 0 ingenieras. Hay muchísimas en salud, hay muchas mujeres. Cuidados. Es que es así. Mi campo, yo soy la única mujer en mi grupo de cosmología, somos 6. Y es así, y es increíble. O sea, y tú estás cuidando de los astros. O sea, de las estrellas. Tengo por ahí una pregunta y vamos poniendo un punto final a la charla. Dale. Sí, buenas. Muchas gracias a las dos, Marina y Laura. Muy interesante, lástima que se haga tan corto. Pero mi pregunta es para Laura, que has comentado el tema del universo y es un tema que se me queda grandísimo. Esto del universo es como el teorema del límite tiende al infinito, es realmente infinito, y si lo es, ¿hasta dónde llega el conocimiento de la humanidad? Y si ya me lo permites, ¿cuáles son los próximos retos de la humanidad, en tu opinión? Vale, o sea, nosotros en cosmología diferenciamos entre el universo observable y el universo. El universo observable es aquel que podemos llegar a ver.
y eso nos limita la velocidad de la luz. Entonces, si el universo se expande según se está expandiendo y la luz nos tiene que llegar de ciertos astros, llega un momento que ya no nos va a llegar. Entonces, tenemos un universo finito, que es el observable, y luego, como es el resto del universo, no podemos decir nada porque no observamos nada de él. Y los siguientes retos ahora mismo dentro del campo, por ejemplo, dentro del campo de la astronomía está entender la formación de galaxias, cómo se han ido ensamblando las estructuras más grandes. Dentro de la cosmología tenemos el tema de entender qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Y todo esto tiene que ver en realidad es como estudiar la física de lo grande y entender la física de lo más pequeño. Entonces, entender también la materia oscura tiene que ver con también entender la materia en la que estamos formados. Bueno, nosotros se supone que es materia toda bariónica, pero los retos yo creo que ahora mismo... en el nivel cosmológico es entender la materia oscura y la energía oscura. Luego, a nivel astronómico, por ejemplo, ahora lo que hay y que está muy en auge es la conquista del espacio y es llegar a Marte. O sea, esto como así más cercano, que lo pueda entender la gente. Y aquí voy a decir solo una cosa. Hay un problema gordísimo con la basura espacial. Y no quiero entrar en esto porque me voy a estar aquí hablando. Pero sí, es que hay en el espacio hay recursos valiosos, recursos económicos que pueden generar muchas ganancias, y no hay nada que regule quién tiene derecho a explotar esos recursos, quién tiene derecho a quedárselos y cómo se va a gestionar el espacio. Y de hecho, no sé si sabéis que se ha formado en Sevilla la Agencia Espacial Española, y tiene que ver porque los retos del futuro en astronomía y a nivel sociedad tienen que cubrir el espacio, porque el espacio va a ser el siguiente territorio a conquistar. Solo una última pregunta. Bueno, primero, ha sido fascinante, de verdad, me ha encantado. Me voy con muchísimas cosas súper interesantes. Hay una de las cosas que os digo al principio, esto de si eres de letras o eres de ciencias. Yo creo que el pensar no es ni de letras ni de ciencias, y que Pitágoras era filósofo y músico más que matemático, y que creo que debemos quedarnos también con esa idea de que las letras es de chicas y las ciencias son de chicos, y que los cuidados son de chicas y el beneficio es de chicos. O sea, romper un poco esas dicotomías simplemente como reflexión. Y de los números primos siento decirte que el algoritmo RSA ya se rompe, se craquea por computación cuántica. Por computación cuántica, ¿no? Y ya claro. tiene los días contados, pero bueno. Tengo una hija de 17 años que quiere ser investigadora. Y no ha podido venir hoy, pero sí me gustaría llevarle algún mensaje de las dos, de por qué merece la pena, qué veis, no sé, vosotras sois dos supervivientes que habéis, a pesar del sistema, a pesar de la sociedad, a pesar de todo, ahí estáis y habéis conseguido estos logros, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos transmitir a una chica de 17 años que quiere ser investigadora, que le encantan las matemáticas y le encanta la literatura y la historia también? A mí también me encanta la literatura. Yo creo que merece la pena si lo que haces te gusta. Sé que es como un poco Mr. Wonderful esto, pero, a ver, la carrera investigadora tiene un montón de dificultades, pero es que no creo que sean más difíciles que las que hay en otros sitios, honestamente. Estudiar ciencias es difícil, sí. Tocar el piano también. ¿Sabes? No, que a veces nos ponemos el foco en algunas cosas, y yo creo que sí hay que intentarlo, y en la medida de que las posibilidades que tiene cada uno de intentarlo, pero creo que si te gusta algo y ni siquiera pruebas a intentarlo, bueno, yo no puedo vivir con eso. Y a mí me intentaron, fíjate, lo contrario, me intentaron quitar de la cabeza que no hiciera ciencias, porque mi profesora decía que yo era una niña de letras. Que era una niña de letras, y yo, pues es que quiero hacer esto. Y me dijeron, bueno, ya se dará cuenta ella, ¿sabes? Dejarla ahí, ¿sabes? Y luego ya cuando ya pasó todo, ¿sabes? Luego era como, bueno, pues mira, ¿sabes? Pues, entonces, que confíe en lo que ella siente. Es que yo creo que son cosas que
que vas a tener dudas, siempre tienes miedo de equivocarte, a tal, pero uno siente como por dónde tiene que ir y hacerlo, y si le apetece que lo haga, y luego que pida todas las becas, todas, o sea, que no diga, es que me gusta más esta que la otra y a ver si me la van a dar, pues ya, si te dan las dos, ya decides, pero todo, hay que echar a todo y apostar por todo, hablar con mucha gente, y si algo no te gusta, es que si yo cuando me metí a esto digo, si no me gusta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Tener que volver a la empresa privada que a mí no me gustó mucho? Pues vuelvo, ¿sabes? O sea, al final, a mí tengo que decir que las matemáticas siempre me han dado mucha paz, porque sabía que si algo me iba mal, las matemáticas siempre iba a tener trabajo y me iba... Entonces, bueno, me ha dado mucha paz. Marina. Bueno, yo para no extenderme diría que creo que nos pagan poco a los investigadores porque nos gusta mucho lo que hacemos. Y trabajar en algo que te gusta no tiene precio, es la verdad. O sea, yo estoy reivindicando que a los investigadores hay que pagarles por todo el trabajo que hacen, pero es verdad que seguimos enganchados porque nos gusta, porque como especie tenemos una gran curiosidad y el investigador es aquel que estira la curiosidad, que plantea preguntas inteligentes a partir de aquello que le permite tener otra mirada del mundo, y eso no tiene precio. Yo creo que es la profesión más bonita que hay, así que dile eso. Pues ahora sí que empezamos a las 7:15. La idea era estar más o menos una hora charlando, pues son las 8:30, más o menos hemos cumplido con el horario previsto. Hay una frase de Xavier Marcet que me encanta recordar. Marcet dice que la brevedad es un ejercicio de respeto a los demás, y me encanta esa frase. Dice que los ostentosos usan el tiempo como usan el dinero, también me la ha recordado porque hemos hablado del tiempo. Y como también hemos hablado del COVID y de este ámbito universitario, me he acordado de un chiste. Y digo, acabo con el chiste. No, uno de estos que leí por ahí, ¿qué le dice un investigador de la Universidad de Las Vegas, que no sé si hay universidad en Las Vegas, al de Wuhan? ¿Qué le pregunta? Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre tu universidad y la mía? Que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Alguno lo está pillando ahora. Lo dejamos aquí. Siento si hemos molestado a los de la fiesta del fondo. Gracias a Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III y socia de honor de Alumni, y gracias a Laura Toribio, astrofísica, también alumna de la Universidad de Salamanca, y, por cierto, le encanta el baile y el teatro. Buenas tardes.